en diferentes pruebas, regocijados en el Señor. Y uno dice, ¿de qué está hablando? Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo del Señor el que nos lleva a tener una fortaleza y poder soportar esos días complejos. Y al igual que la semana pasada, estuvimos hablando de dos héroes de la Biblia, uno llamado Caleb, el otro llamado Josué. El más nombrado es Josué porque fue el que sucedió a Moisés en este periplo por el desierto hacia la tierra prometida. Pero tomábamos lección de un hombre que a sus 85 años volvía donde su amigo a reclamar lo que Jehová había dicho que era de él, una tierra que él había pisado y que había reclamado hacía 45 años atrás. Y él decía, ¿se recuerdan? Que con la misma fuerza que tenía en aquel entonces, la tiene hoy día para poder entrar y salir y tomar lo que le pertenece. Y hoy día yo quiero hablar de otro personaje de la Escritura, donde también tenemos que sacar lección. Porque la palabra dice que lo que fue escrito anteriormente para nuestra enseñanza es hoy día. Eso hay que tenerlo claro. Este no es un libro simplemente de historias y que quedan ahí. Aquí está la palabra de Dios y la palabra del Señor te muestra lo maravilloso que es estar en su presencia y las hazañas que hacen aquellos hombres que confían en Él. Pero también muestra sus debilidades, muestra el lado que a veces nosotros no quisiéramos mostrar ni en nuestra propia familia, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, este tiene un lado oscuro, tiene un lado B. Todos tenemos un lado B. Y este personaje al cual hoy día yo quiero referirme y que yo quiero sacar lección de aquello, se llama Elías. Elías. ¿Ya? Elías es uno de los personajes más conocidos y destacados de la Escritura, que está obviamente en el Antiguo Testamento, pero como el Antiguo Testamento es la sombra de lo que el Nuevo Testamento nos revela, vamos a ver en esto cómo podemos nosotros también tomarnos de esta figura y aprender. Y si hay alguien que esté viviendo lo que vivió Elías, lo va a poder entender y va a tomar fuerzas. Los que conocen la Escritura, porque yo quiero leer un capítulo casi completo para poder, como decía Sofía en su participación, no solamente leer un texto, porque lo hemos dicho y lo repetimos y se nos enseña que sacar un texto de su contexto a veces para nuestro beneficio y pasa a ser un pretexto para justificar algo. Pero si tú lees todo el contexto te vas a dar cuenta que lo que está diciendo ese texto no es lo que tú estás malinterpretando. ¿Ya? Y los que sabemos de Elías, sabemos que fue un hombre, un profeta de Dios, que sintió ira contra ciertos sacerdotes, ciertos profetas que no adoraban a Jehová, sino adoraban a Baal, a Satanás, en sencillas palabras, y a Acera, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, donde se cometían atrocidades. Y él, que es la historia más conocida, y él los desafía a estos sacerdotes y les dice, bueno, aquí yo quiero saber realmente y demostrar quién es el Dios verdadero. Así es que vamos a construir un altar de piedra, ustedes construirán el de ustedes, yo voy a construir el mío. Y sobre ese altar vamos a poner un animal para sacrificar, pero no vamos a prenderle fuego nosotros, sino que vamos a orar para que mi Dios, en este caso, o el Dios de ustedes, envíe fuego y consuma el animal, que es lo que se hacía en un sacrificio, en un holocausto. Y estos sacerdotes, que eran varios cientos, 400 sacerdotes ahí rasgando vestiduras, clamando a sus dioses para que enviara fuego,
Y Elías ahí contando los minutos porque no pasaba nada. Y no pasó nada. Porque no hay Dios fuera de Jehová. Amén. No hay Dios poderoso de Jehová, de los ejércitos. Y dice la historia aquella, que no la voy a leer, sino que voy a tomar otro prisma de esto, es que Elías oró a Jehová para que descendiese fuego desde el cielo, y descendió fuego desde el cielo. A todo esto, Elías hizo un foso al lado de ese altar de piedras y echó agua suficiente ahí para que se formase como un canal alrededor. Y descendió fuego del cielo y no solamente consumió al animal, sino que fundió las piedras y secó el agua. No quedó nada. Y se empoderó Elías de este poder que descendió del cielo y degolló a todos los profetas, y la sangre de esos profetas corría como un riachuelo. ¡Wow! Este mismo Elías que oró para que lloviese, porque por muchos años en esa región no había llovido y había sequía, había hambruna, necesidad. Oró Elías y descendió lluvia desde los cielos. Como cuando oró también para que dejase de llover. Elías fue un profeta que hizo muchos milagros acá en la tierra, en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces Elías ocupa un lugar en el pasado de Israel, como también ocupa un lugar importante al final de los tiempos. Y de él vamos a hoy día conocer algo más, porque fue un hombre excepcional. Podríamos tomar muchos ejemplos para nuestra vida de Elías. Hizo milagros, resucitó muertos. ¿Sí? Lean la Escritura, amados. No hay cosa más apasionante, como decía Paolita ahí, que acaban de leer como familia el libro de Eclesiastés. Y yo sé que en su hogar tienen este hábito de lectura, no solamente por leerla, sino que la están estudiando, la van escudriñando para poder entender qué es lo que está hablando la palabra del Señor. Entonces Elías hizo milagros, provocó sequías y lluvias, como ya se los había dicho. Pero hay algo que no podemos desconocer. Y aquí también nos identificamos nosotros como personas. Porque la Biblia dice también que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, un hombre excepcional, que resucitaba muertos, que oraba y descendía fuego, que oraba y resucitaba un muerto, pero que también tenía las mismas pasiones que tenemos nosotros. Y más de alguien puede preguntarse que esto es algo ilógico. ¿Cómo puede un hombre con tanto poder de Dios también que la Biblia diga que era sujeto a pasiones igual que nosotros? Porque podríamos enumerar las pasiones que tenemos, hermano, y nos avergonzaríamos, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Entonces, alguien podría decir cómo la fe y las pasiones humanas pueden estar incluyentes, porque no se excluyen. Podemos tener fe, como la fe de Elías, pero también estar sujeto a pasiones humanas, a situaciones que nos llevan a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor. O sea, se puede ser un hombre de fe y al mismo tiempo padecer estos defectos, sentimientos humanos. Ambas cosas pueden ir por un mismo camino. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede ejercer el poder de la fe al mismo tiempo que se lucha con los sentimientos? Porque probablemente nos ha tocado vivir que nosotros mismos, para no nombrar a alguien, hemos estado fervorosamente con nuestro cofre de oración, orando, clamando por sanidad, por ayuda, y resulta que este mismo que está orando ahí, hace un momento atrás, no me trató muy bien. Entonces uno dice, ¿pero cómo? No se entiende a veces eso. No, la fe y el problema de las pasiones van
porque somos personas de carne y hueso. Amén. Amén. Entonces, estas pasiones que nos afectan, que nos atormentan, van de la mano también con el hombre de fe. Y para eso vamos a leer el capítulo 19 de Elías. Y yo quiero que tengan un poquito de atención a esto, que pongan atención, porque aquí hay una historia que demuestra la pasión que le jugó en contra a Elías después de haber hecho ese acto tremendo de haber orado a Dios y pueda descender fuego del cielo. Así que quiero leer Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor, y quiero que esto cale en nuestro corazón también. Acab dio a Jezabel. Acab era el rey, para que se entienda, y Jezabel era la esposa. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, las muertes, el sacrificio, ¿cierto? Que ya les conté, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, no Acab, sino que la mujer se enfureció, una mujer dominante, que ahí ya de la partida del matrimonio estaba mal, porque el rey, el que mandaba, era Acab, el sacerdote, el rey en este caso. Entonces dice que el 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para que le diga lo siguiente: así me hagan los dioses, porque ella creía en muchos, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de estos que tú mataste. Le mandó una amenaza Jezabel a Elías por el acontecimiento, por el asesinato masivo que había tenido momentos antes. ¿Ya? Entonces el 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó. ¿Quién? Elías. Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, que todavía no era Eliseo. Dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces Elías miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hay alguien que tiene que estar tomando esta palabra, hermano. No puedo estarla yo leyendo simplemente por leerla. Alguien de nosotros necesita escuchar esta palabra y tiene que identificarse. Se levantó pues, el 8, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, el maná, el pan de vida, le dio el sustento, hermanos, para ni siquiera descansar 40 días y 40 noches, caminando hacia el monte Horeb, al monte de Jehová. Cuando estamos en problemas tenemos que caminar al monte. Por eso digo, vayan por favor desmenuzando este texto. No simplemente escúchenlo. Tiene que haber revelación para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y dice que caminó, ¿cierto? El 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, ¿quién te dijo que te escondas en esta cueva? Si tú no estás llamado para eso. Él respondió: he sentido un vivo celo. Se excusó. Las excusas agravan las faltas, querido.
Dice la palabra, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, ese tremendo profeta lloriqueando y justificándose el por qué estaba escondido. Él le dijo: sal fuera. Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El 12 dice que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquí hay una enseñanza. Pero vamos al texto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ahora estaba ahí con papá conversando, era él el que le preguntaba, y no es que él no supiera por qué estás tú en la cueva, por qué no estaba Elías en la cueva. Él sabe por qué estás tú en la cueva. Por eso, no tienes que estar ahí. Por eso el título de este mensaje es: sal de la cueva. ¿Cuál es tu cueva? Vamos a ver durante el desarrollo de este sermón que el término tienes que saber cuál es tu cueva, del cual tienes que salir, alimentarte, comer y caminar. Y le dijo Jehová, el 15, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto me suena como: no hiciste bien la pega, te tengo que reemplazar. ¿Se acuerdan del mensaje que se titulaba Cuídate porque te pueden reemplazar? Eso pasó con Elías. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, el Señor Todopoderoso, que todo lo ve, no le compró el cuento a Elías, que era el único profeta que quedaba. El Señor, así como tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, también sabía que todavía quedaban 7,000 hombres fieles a Él, que no habían doblado su rodilla a esos dioses paganos, que no habían besado con sus bocas esos dioses. ¿Se han fijado algunos cuando toman el crucifijo y lo besen y juran y son aquellos que buscan congraciarse con un Dios que no existe? Amén. Entonces, vemos en este relato que después de salir victorioso de su encuentro con los profetas de Baal, 450 profetas, después de haber provocado sequía, después de haber provocado lluvia, y después de haber avergonzado realmente a este rey, porque mató a sus profetas, se atemoriza y arranca, se esconde en una cueva, huye al desierto, atemorizado por las amenazas de Jezabel, una mujer. Se habla mucho del espíritu de Jezabel, se comenta en las iglesias, en el matrimonio, donde la mujer quiere llevarla, donde la mujer es la que decide
donde la mujer es la empoderada, y eso no debe ser así porque es el varón, cabeza de la mujer. Pero que no se malentienda también ese texto, porque cuando lo sacan de su contexto justifican el mal proceder que tienen con sus esposas. Y eso no debe ser así. No es la enseñanza esa. Jezabel era casada con el rey Acab, ¿cierto? Y tomó el lugar que le correspondía al rey. Si era el rey que tenía que decidir, no era ella, Acab. Era el rey de Israel en ese tiempo, en los reinos que quedaron al norte de Israel. Recordemos que el sur estaba Judá cuando se dividieron las tribus. Entonces, Jezabel no solamente alejó a los hombres de Dios, sino que persuadió a su esposo que permitiera en los templos una adoración pagana, una adoración a Baal, una idolatría a dioses paganos, y adorar a Acera, y se cometían en el templo inmoralidades sexuales. Eso hacía Jezabel. Y acá moría, como buen chileno, moría pollo, se hacía el leso. Permitió que la mujer hiciera esas atrocidades en el templo. Entonces el relato en Primera de Reyes 19, vemos cómo Elías cae después de huir en un estado de depresión. Por eso yo un día escuché, él es cristiano, está deprimido. Bueno, un cristiano, ¿cómo va a estar deprimido si tiene a Jehová de su parte y todo esto? Hay momentos, hermanos, así como la felicidad son estados, no siempre vas a estar feliz. Si me aprieto la mano en la puerta, tenlo por seguro que no voy a estar muy contento. Son estados. Y la depresión es un arma poderosa que usa Satanás. Eso tenemos que tenerlo claro. Podrás refugiarte en la cueva, pero no puedes permanecer para siempre en la cueva. Tienes que salir, alimentarte, crecer, madurar, desarrollarte para lo que Dios te ha enviado. Ya está clarito el mensaje. Yo ya hasta aquí deberá de parar la predicación, porque en realidad está claro qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y ahí, en Primera de Reyes 19, al final él dice: ¿sabes, Señor? Basta, basta. Ya estoy hasta aquí, o sea, está bien, pasé por esa situación, los maté y lo hice por amor a la obra, pero, Señor, quiero morir. Quítame la vida, Señor. Él sabía que si se mataba como Saúl, no iba a heredar el reino de los cielos, porque los suicidas no lo heredan. Por lo tanto, siendo inteligentemente tonto, le decía al Señor: quítame la vida. O sea, tú quítamela. Entonces así, igual voy a estar contigo en el reino, porque fuiste tú el que quitaste mi vida. No soy mejor que mis papás. No, para nada. Esa era la justificación, la excusa que tenía en su lamento este profeta. Ahora, ¿qué es lo que expresa ese lamento? Expresa cansancio, expresa el deseo de evadir una realidad. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto. Evadir una realidad, escondernos. Probablemente nos vamos a ir a una cueva, pero a veces apagamos el celular y no estamos para nadie. No tenemos ganas de conversar con nadie. No queremos saber nada de nada, porque pareciera ser que todo lo que he hecho me sale mal. Y me siento hasta mal. O sea, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? No quisiera vivir. A mí me dio un estado de depresión así. Lo confieso, no estaba pensado decirlo. Cuando hace ya casi 9 años atrás tuve un problema a la próstata. Y el doctor en la clínica me dio una pastilla y me dijo: vuelve en 3-4 meses más y vemos cómo funciona esta pastilla. Y yo me sentí espectacular. Se fueron todos los síntomas. Queridos, véanse la próstata.
un consejo, no lo tomen al azar. El tema está que como me sentí tan bien, dejé de tomar la pastilla y llegó un momento dado en que no podía orinar, no para nada, ni siquiera una gota. Y acudí al médico de nuevo ahí, Andrónico Ponerón, si lo conocen, la clínica alemana, su hijo también, es urólogo. Y me dijo, viejo, después de las biopsias y todos los exámenes, viejo, aquí no hay nada que hacer, tienes un cáncer maligno. Si te opero, te vas a morir. O sea, igual te vas a morir, porque es cáncer. Pero si te opero, te vas a morir más rápido. Y yo en las estadísticas veía que personas que se operaban de la próstata con un cáncer maligno, 2 años, 3 años, 6 meses, 1 año. Así que vamos a hacer un tratamiento para que tengas una vida un poquito mejor. Pero ¿qué vida iba a tener si iba a andar con una sonda ahí puesta toda el resto de mi vida? Ya no me sentía hombre, lo mismo que decía Elías. Y me encerré en mi cuarto y estuve meses acostado como si padeciese una enfermedad terminal. Era terminal, porque pasé vergüenzas, porque en varias oportunidades, en pleno centro, se me soltó la bolsita que tenía amarrada acá y venía, y la gente miraba y yo no sabía por qué. Y me sucedieron, no voy a conversar de eso, pero como 3, 4 cosas feas con eso, vergüenza. Me quería morir. Honestamente me quería morir. Me encerré igual que Elías en una cueva. Pero ahí Dios me habló. En ese silbo apacible, mientras estudiaba la Escritura, porque no dejé de leer la palabra del Señor, porque era mi refugio. En eso me refugiaba, mientras acá adentro había un dolor que calaba fuerte. Miraba a mis hijos, hubo una reunión familiar en mi casa, porque papá se iba, o podía irse luego. Fue triste, fue doloroso. Pero ahí me refugié y comencé a leer esos profetas menores que no los leía nunca, que me cuesta hasta para encontrarlos. Oseas. ¿Saben que hay un librito que se llama Oseas? 2.14 dice, la seduciré y la traeré al desierto y le hablaré a su corazón. Y yo sabía la historia de esa prostituta, que al profeta lo manda Jehová a desposarse y esa mujer vuelve ya. Y yo dije, Señor, yo soy esa mujer. Yo soy. Me he prostituido. Estoy en la iglesia, pero también estoy con un pie afuera, haciendo las cosas que a mí me agradan. Y como nadie me ve, pero Dios tenía otros planes conmigo. Y ahí fue cuando el Señor hizo, o yo hice un pacto con el Señor. No voy a entrar en ese detalle, pero aquí estamos hoy día, hace 9 años, sin bolsita, sin nada, y haciendo lo que tengo que hacer de forma natural y normal. La gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Entonces, volviendo al tema de Elías, Elías, siendo un hombre poderoso, siendo un hombre que había hecho una labor tan importante, se va, arranca, ¿y qué es lo que hace? Se va a dormir debajo de un enebro. El enebro es un árbol de no más de 3, 4 metros de altura, a no mucho, de un tronco grueso, ramoso, de una copa bien espesa, de alta hoja, ideal para irse a dormir una siestecita, un tutito. Pero no para que se esconda un profeta que tiene una labor. No es tiempo de dormir debajo del enebro, hermanos. Es tiempo de caminar, es tiempo de anunciar el Evangelio, de presentar a Cristo al necesitado. No podemos estar escondidos ahí, aunque estemos cansados. Elías se sentía cansado. ¿Y sabe qué? Mire, el cansancio, la negación, la depresión y la pasividad son síntomas muy humanos, que cualquiera de nosotros los hemos pasado. ¿Quién no se ha sentido cansado? Incluso no solamente las fuerzas físicas, sino cansado de la vida, cansado de las relaciones tóxicas, o cansado, póngale lo que usted quiera, pero nos hemos sentido cansados.
Algunos de nosotros han llegado a negar incluso si Dios verdaderamente existe, porque nos cuestionamos, bueno, si Dios existiera, ¿por qué estoy pasando esto? Dios no conoce lo que yo estoy pasando. Está más ocupado con estos grandes. ¿Por qué no se ocupa también de mí? El pastor dice que lo sanó de un cáncer, y a mí, ¿por qué no me sana de esto que es menor? Entonces, viene también una negación, un estado totalmente humano, normal, entre comillas, como también llega a nosotros la pasividad de sentirnos cómodos simplemente, de escuchar nada más, pero no de aplicar en nuestro caminar lo que Dios nos habla todos los domingos o todos los días. ¿Cierto? ¿Y la depresión? ¿Qué me dicen de eso? ¿Has estado deprimido algún día, hermano? Sí. ¿Cierto? Muchas veces. Pero has tomado fuerzas, hermano. Entonces, son situaciones bien humanas. Por eso que uno entiende que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes, porque la Biblia lo dice. Lo dice el apóstol Santiago, miren el capítulo 5. Santiago dice que en el verso 17 del capítulo 5, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre que tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros. Tenía las mismas necesidades, las mismas pasiones. Él era hombre, él era profeta, la Biblia no lo dice, pero hay algunos que se meten en la profunda y hablan de otras cosas también que Elías hacía, aún siendo hijo de Dios, un profeta del Señor. Pero la Biblia se encarga de decir, pero Elías, aparte de estar deprimido, de ser un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice, oró fervorosamente, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo sería la oración? Si la Biblia dice que oró fervientemente, es porque su oración tiene que haber sido desgarradora. Por eso es que hay que entender la palabra cuando la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Oye, pero si yo también oro y no me responde. Pero, ¿le buscas el sentido de lo que significa clama a mí? Clamar, ¿qué es lo que es clamar? Dice, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es lo lindo de todo esto? Si es que nos sirve de consuelo, es lo que dice el Salmo 103, verso 13. ¿Qué dice la palabra? Que como el Padre se compadece de los hijos, Jehová, que es nuestro papá, se va a compadecer también de nosotros, hermanos. ¿O no? ¿Por qué? El 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, pues, querido. Si Él sabe tu condición, Él sabe, se acuerda que somos polvo, que no somos nada. Y de ahí nos toma de nuevo y nos levanta, porque el que da fuerza al cansado es Él. Y la palabra dice que multiplica al que no tiene ninguna. O sea, esto me suena medio ilógico, pero es así. Dios saca de donde no hay, hermanos. Por eso es que hay que declarar las cosas que no son como que si fuesen. En la fe que te hace actuar. Entonces, en este orden, nos vamos dando cuenta que Dios conoce nuestra condición, sabe de lo que estamos hechos, hermanos. No desconoce para nada. ¿Qué es lo que dice el texto? Que se compadece. ¿Sabe usted lo que es la compasión? ¿Tú tuviste compasión con la gente de allá de Niebla, hermana? No te quedaste simplemente con la foto de lo que pasaba. Algo tocó tu corazón y actuaste. Esa es compasión. Es actuar ante un hecho, ante una situación, no quedarse simplemente
en la foto mirando, es compadecerse, es la demostración del amor verdadero que hay acá adentro, es amor. Cuando tú te compadeces, estás dando amor, estás demostrando amor, estás demostrando que tienes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿o no? Amén, amén. Él está al tanto de lo que pasa, hermano. El Señor está al tanto de lo que te sucede y se va a apresurar a actuar a nuestro favor, dependiendo de nuestra actitud, ¿o no? El relato bíblico de Primera de Reyes 19:5 nos habla de un ángel. Dice que un ángel despertó a Elías y que le dijo: levántate y come. Aquí hay dos cosas que yo rescato en este pequeño verso. Lo primero es el reconocimiento de la capacidad que tenía Elías. El ángel sabía la capacidad que tenía Elías. Dios sabe la capacidad que tienes tú. Amén. Y él puede levantarse. Si él puede levantarse, tú puedes levantarte, pues, hermano. No puedes seguir en esa misma condición. Y así como el reconocimiento, también reconoce que está débil. Este es el maná. Este es el pan. Jesús es el pan de vida. Elías necesitaba comer para fortalecerse. ¿Podía levantarse? Claro que sí. No era necesario llamar al arcángel Miguel o Gabriel y entre los tres ahí. No. El ángel le dice: levántate y come. Y ni siquiera le dice: tienes que preparar tu comida. Había comida ahí para que él se pudiese alimentar. Pero a veces llegamos a la misma condición que llegó Elías, en que creemos que lo que Dios nos da no es lo suficiente. Yo merezco más. Lo que Dios me está dando no es lo suficiente. Y ante esa situación, ¿qué es lo que pasa con Elías? Se volvió a quedar dormido, pues eso decía el relato. Se volvió a quedar dormido. ¿Y qué pasó? El ángel vuelve a despertarlo. Ya, pues, viejo, no puedes continuar en esa condición. ¿Por qué? Porque te queda un camino que recorrer, pues si ya te alimentaste, ya bebiste agua fresca, comiste pan, te alimentaste. El agua, símbolo del Espíritu Santo. Tienes el Espíritu del Señor, te estás alimentando con la palabra. Entonces no te quedes otra vez dormido debajo del enebro. Tienes que tomar la actitud de levantarte y caminar. ¿Por qué? Porque hay largo camino que recorrer. Hay gente que se pierde. Hay familiares que se están perdiendo. Y seguimos dormidos bajo el enebro. ¿Qué estamos esperando? ¿No fue suficiente el agua y el pan? ¿Estás esperando una hamburguesa o un mariscal? ¿Qué estás esperando para recuperar más fuerza? Si con eso es suficiente, con el Espíritu Santo en tu vida y con la palabra en tu boca, Dios hará prodigios contigo. Pero disponte, levántate de una vez por todas. Yo no sé si el enebro se seca en la temporada, no sé si es perenne o no su hoja, porque no podía estar esperando hasta que las hojas se sequen y ahí llegase el sol y como le quemaba el sol, lo que le pasó a Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? La calabacera que al final Dios provoca que se seque. Acá estaba el enebro, estaba cómodo ahí, durmiendo. Entonces, vemos en esta historia, hermano, en este acontecimiento que tenemos que sacar lección a un hombre llamado Elías, que los éxitos de éxito y éxito y éxito en tu vida no van a venir momentos de derrota, van a venir. Por eso es que Pablo a los Efesios les escribe y les dice: cálcense toda la armadura de Dios, y la describe para que cuando venga el día malo, o sea, el día malo va a llegar, estés preparado.
no te pille de sorpresa y te encuentres desarmado. Y te va a herir. Y aunque tú quieras tener cicatrices, las cicatrices de guerra con Satanás son dolorosas. A veces cuesta, hermano, esas cicatrices que provoca Satanás, que ha destruido matrimonios, ha destruido vidas conyugales, hombres metidos en el alcohol, en la droga. Cuesta un montón que vuelvan de nuevo a sanar. Por eso te tiene que pillar con el casco bien puesto, para que no entren los pensamientos del maligno en nuestra cabeza. ¿Qué otra cosa me demuestra el ángel? En este texto, el ángel demuestra que los fracasos en la vida no acaban con el camino que tenemos que recorrer. Yo a un hijo un día le dije lo siguiente: hijo, yo estoy orando para que te levantes. Te veo en el camino, porque sin duda tú sigues en el camino, pero estás sentado a la orilla del camino con tus patitas en la cuneta. Te veo mal. Usted sabe lo que corre en los caminos, en las cunetas, ¿cierto? ¿Me entienden o no? Levántate, sacúdete y sigue caminando. Es difícil. Si yo sé esto, es difícil. Es complejo. Tu situación es compleja. Pero párate. No puedes seguir llorando toda la vida. Es lo mismo que le pasaba a Elías. Por eso Dios permitió que viniese el ángel primero. Dicen que los pastores son los ángeles de la iglesia. No, ni auriolas ni alas. Pero el mensaje te está anticipando que tienes que levantarte, porque después viene Él. Y Él sí te va a decir: ¿qué haces ahí? Aunque como Él es amor, va a venir en ese silbo apacible, porque te ama, no te trata con estruendos, con fuegos, con tormentas para que tú te asustes y te levantes. Y esos truenos y tormentas se pueden reemplazar por los desazones de la vida. Es que Dios te va a castigar y va a traer enfermedades. Y no, Dios no actúa de esa manera. Dios es Dios de amor. Por eso es que cuando Elías se esconde en la cueva y aparece la tormenta y aparece el terremoto y aparece el viento furioso, dice que hacía pedazos de estrellas, las rocas las hacía trizas, decían de fuego. En ninguno de eso estaba Dios, aunque todo era provocado por Dios. Simplemente llega donde Él con ese silbo apacible. Elías, ¿por qué estás ahí en la cueva? ¿Quién te dijo que te escondas en la cueva? Camina a Horeb, o sea, levántate y anda al monte de oración. Ahí está la casa de papá, arriba en el monte. Que también llegara allá tiene su trabajo. Pero ahí te quiero ver, no te quiero ver escondido en la cueva. El verso 8 del capítulo 19 dice que recuperadas las fuerzas, Elías caminó hasta el monte de Dios, Horeb. Pero al llegar a se metió en esa cueva y ahí pasó la noche. Si no lo mandó el Señor al monte para que se esconda en la cueva. Ese no era el trato. Escuchen esto. Saber lo que debemos hacer no siempre es suficiente. Porque usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer. Es más, saber lo que se espera de nosotros no significa que estemos listos para hacerlo. O sea, todo tiene que ver con un tema de actitud. ¿Cuál es tu actitud delante de todo esto? ¿Cuál es tu actitud ante esa gente que adora a otros dioses, que se está perdiendo? ¿Cuál es tu actitud ante esa mujer que te desafió? Que no necesariamente puede ser una mujer, puede ser un pecado que te desafía.
¿Cuál es tu actitud ante la presencia del ángel que te trae palabra? Que te agradó la palabra. Pastor, estuvo buena su palabra, me gustó. Pero ¿y? ¿La estás aplicando? ¿La estás poniendo por obra? ¿Cuál es entonces tu actitud cuando el mismo Señor te está diciendo, levántate, porque largo camino te queda por recorrer? Porque tú vas a ser el causante. Y a ti se te pedirá cuenta por aquellos que se están perdiendo y a los cuales tú puedes alcanzar. Porque Dios no te va a pedir cuenta por aquellos que se pierden en la India, hermano. No te va a pedir cuenta por aquellos. Te va a pedir cuenta por los tuyos. Porque el primer ministerio comienza en casa. La educación comienza en casa. La formación comienza en casa. Los valores comienzan en casa. El buen lenguaje, el buen trato, todo comienza en casa. Entonces eso es lo que has estado perdiendo por estar dormido en la cueva. ¿Hasta cuándo? Tienes que levantarte, aliméntate, bebe, recobra fuerzas. Y a veces, ¿sabe qué? Ni siquiera tenemos fuerza cuando llegamos al monte. Porque este es tu monte, este es tu cueva y aquí te refugias. ¿Cierto? ¿O no? Aquí te refugias. Pero entonces levantémonos. Levantémonos para que el Señor haga en nosotros lo que tiene que hacer. Sal fuera, le dijo el Señor, verso 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y sí estaba en ese silbo, apacible y delicado. Este término connota o denota paz y presencia del Señor. La paz te trae tranquilidad. Y ellos indiscutiblemente nos envían al reposo del Señor. O sea, descansamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Él renovará nuestras fuerzas. Amén. 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 Elías pudo ser el profeta poderoso ante todas las situaciones que vivía, pero también fue un hombre que fue sujeto a esas pasiones que jugaron en contra de él. Fue un hombre, a pesar de ser un hombre temeroso, depositó sus pasiones en el Señor. Conviene terminar diciendo que el problema, hermanos, no es meterse en la cueva, sino permanecer en ella, más de lo prudente. Más de lo prudente. No sé si me entendieron. ¿Es lícito que nos escondamos en la cueva? ¿Por qué no? Pero no permanezcamos ahí toda la vida, todo el tiempo. Alimentémonos, levantémonos y caminemos, porque no nos conviene quedarnos ahí en la cueva. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. ¿Para qué vamos a entrar en el detalle que les leí al principio, donde él se justifica delante de Jehová y dice, oye, si yo soy el único que quedó, todos los demás te negaron, todos los demás se fueron? Y él dice, no, hay varios miles todavía que me han doblado sus rodillas, y aquí hay varios que me han doblado sus rodillas ante esos dioses, sino que confiesan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Oremos? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, porque a través de esta enseñanza tú deseas mostrarnos, Padre amado, que aun siendo hombres de fe, mujeres de fe, de oración, de búsqueda, no estamos ajenos, Señor, a tener un estado complejo, que podemos llegar a estresarnos, que podemos llegar a estar deprimidos. Pero ahí estás tú, Señor, alimentándonos con la palabra. Por lo tanto, ruego, mi Dios amado, para esta iglesia que está aquí presente, para estas familias aquí presentes, que no dejen de escudriñar tu palabra, que no dejen de alimentarse del maná, de este pan de vida,
del agua celestial que salta para vida eterna, que puedan ellos en familia programarse y de repente hacerlo así como cuando nos sentamos a la mesa y jugamos un juego didáctico, uno que lea 2 textos, tú lees 2, tú lees 3 y explícame qué es lo que entiendes en esto. ¿No lo entendiste? Alguien del grupo lo entenderá. Si no lo entiende, consultarán. Pero que se haga un hábito el poder tomarse un tiempo y comenzar a profundizar en tu palabra, porque es la palabra la que trae vida eterna, porque la palabra es Cristo, porque Cristo mismo lo dijo: sin mí, apartado de mí, nada podéis hacer. Y cuando estaba hablando de la vid verdadera, Él le dijo a los discípulos: ustedes ya son limpios por la palabra. Es la palabra la que nos limpia, Señor. Es la palabra la que nos enseña. Es la palabra la que nos da el vigor, el valor para continuar adelante. Sabiendo, Señor, que así como hubieron hombres sujetos a sus pasiones, tanto Elías, David también que cayó, y un sinnúmero de otros grandes hombres, pero que te buscaron a ti, que se pararon frente a ti, comieron y bebieron y siguieron luchando en el nombre de Jehová, el poderoso de Israel. Señor, bendigo a las familias aquí representadas, a cada una de ellas, Señor. Bendigo, Señor, a quienes están viendo, Señor, o escuchando por las redes sociales. Los bendecimos también para que ellos puedan haber entendido que tienen que salir de ese cuadro de depresión, de ese cuadro de angustia, de desesperación, que es lo contrario a la esperanza, porque en Cristo está la esperanza. Que ellos puedan reconocer que es Dios quien les está hablando y que les está mandatando, diciendo: ¿por qué estás ahí todavía? Levántate, come, bebe y camina. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque irás detrás de mí, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante, abriendo caminos donde no los hay. Conmigo caminarás seguro, porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Gracias te damos, Padre amado, porque tú nos enseñas, porque tú, Señor, nos preparas, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te glorificamos esta mañana. Creemos, Señor, que tu palabra es veraz, es oportuna, que tu palabra siempre, Señor, no volverá vacía, sino que una porción de ella siempre tocará nuestras vidas para bien. Gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo y bendecimos a quienes nos están escuchando. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Iglesia.